Lo primero que quiero aclararles cuando hablamos de los movimientos de la década del 80, si bien el hiperrealismo lo trabajé en el otro video, es que los movimientos que les presento en este video están muy hermanados unos con los otros. Prácticamente podríamos decir que tienen la base de un mismo movimiento y que, de acuerdo a los artistas y a los países en los que se trabajó, van modificándose en una vertiente, pero que los principios rectores de la década del 80 o de estos movimientos son prácticamente los mismos. Así que hecha esa aclaración, pasamos a trabajar los movimientos que les presento en el día de hoy. Les muestro dos obras y se las, las refiero brevemente. La obra de Baselitz no está al revés, no la puse al revés, sino que la obra está planteada de esa manera. Y lo que tenemos ahí es una figuración. Se reconocen muy bien las dos figuras humanas, las dos personas. Lo que tenemos que ver es justamente este carácter de las pinceladas gestuales, el contraste con lo cromático, cómo se trabaja la mancha de color para generar la figuración y cómo eso nos da justamente también con la forma en la que se plantea la obra un sentimentalismo propio del artista. En el caso de la obra de Kiefer, lo que vemos es una especie de paisaje trabajado también a través de la mancha de color. En este caso no aparece, pero este artista también trabaja con el collage de alguna manera dentro de las obras, interviniendo con elementos extrapictóricos que refuerzan la idea de lo gestual dentro de las obras. Lo primero que hay que tener en cuenta, no solamente del neoexpresionismo, sino de todos los movimientos que vamos a ver en este video, es que se oponen radicalmente al arte conceptual y al minimalismo que se había dado en las décadas anteriores. En el caso de los alemanes, lo que va a suceder es que para oponerse lo que van a hacer es revisar o producir un revisionismo de lo que fue el expresionismo de principios de siglo, trabajando lo que es fundamentalmente la expresión de los sentimientos del artista. Por eso es que vuelven a ese movimiento inicial. Y por otro lado, también lo que va a producir, y no podemos dejar de lado, es que durante toda esta década del 80, lo que va a suceder es que, recuerden que Alemania estaba dividida como en dos partes, la Alemania occidental y la oriental. Lo que sucede es que la Alemania oriental empieza como a mostrar el resquebramiento del sistema comunista de alguna manera dentro de este contexto y empieza a producirse una idea de unificación de la Alemania que recién se va a dar a fines de la década, en el 89 con la caída del muro, pero empiezan a mostrar todas estas vicisitudes de la sociedad y de los artistas alemanes. Dentro de lo que es el plano pictórico, estas pinturas se caracterizan por ser agresivas, por plantear de alguna manera la figuración o la vuelta a la figuración. Si bien tiene algunos elementos de abstracción, prefieren la figuración y van a trabajar con una técnica que ya veníamos viendo desde Pollock y de Kooning, con el expresionismo abstracto, la técnica del dripping y de las pinceladas gestuales, justamente para provocar la muestra de un sentimiento de ofuscación o de sentimentalismo dentro de las obras. En esta diapo les muestro dos obras del neoexpresionismo alemán. Lo que tenemos es una obra de Baselitz en donde lo que se ve es la figuración. Tenemos las dos personas ahí y que se trabajan a través de la mancha de color y de la pincelada puramente gestual para producir no solamente el reconocimiento de la figura, sino también mostrarnos a través de la articulación de los colores cómo se representa el sentimiento del artista.
No piensen que la obra está al revés porque me confundí, sino que el artista planteó la visión de la obra desde lo que parece estar patas para arriba. Y eso también implica una idea de provocación con respecto a la visión académica tradicional. En la obra de Kiefer lo que vamos a tener es una especie de paisaje también trabajado con la mancha de color que nos representa de alguna manera paisajes vacíos, paisajes yermos, sin la intervención de alguna manera humana o con una intervención anterior que ha dejado ese paisaje como vacío de alguna manera. Este artista Kiefer también trabaja con lo que son materiales extrapictóricos, incluyendo una idea de collage dentro de sus obras. En el caso de la transvanguardia italiana, junto con la figuración libre, que es el otro el movimiento que le sigue, y el matte painting, son los movimientos que estarían más cercanos entre sí en las cuestiones estéticas e iconográficas. La diferencia es dónde se realizaron las obras y algún cambio eventual con respecto a las técnicas que se implementan o a los motivos que se representan. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que los tres movimientos lo que intentan hacer es generar un eclecticismo que depende de cada uno de los artistas, pero enfatizando en la vuelta inmediata a la pintura. En el caso de la transvanguardia italiana, lo que van a estar trabajando son referencias, muchas referencias a temas anteriores, clásicos o renacentistas o lo que sea, y a estilos de épocas anteriores. Lo que van a plantear no es una representación igual a los movimientos o a los estilos anteriores, sino que van a reformularlos o hacer una revisión, en la mayoría de los casos de manera irónica, parodiando las obras clásicas, en otros casos recortando esas obras clásicas y revisionándolas y poniéndolas en un contexto de obra nuevo. Pero se permitieron esa referencia o ese transitar sobre movimientos o estilos anteriores, en muchos casos muy anteriores. El gusto primordial o el mayor uso es de la figuración humana con respecto a lo que se representan y lo van a transformar de alguna manera con lo que sería un movimiento manierista, que es un movimiento que se dio a fines del Renacimiento, pero lo van a reversionar al estilo del siglo XX. En los casos que les presento hoy, ya se los referencio como para mostrárselos y seguir. Lo que vamos a tener, si ustedes se fijan, en una de las pinturas es una representación como si fuera una escultura de la Grecia clásica. Se hace referencia justamente a esa visión de la escultura, pero en la pintura. Y en la segunda obra lo que van a tener es una referencia muy directa, si se quiere, a obras del siglo XIX, en donde aparece el paisaje con las figuras humanas. Lo que hay que entender es que se trata de parodiar obras de movimientos anteriores, academicistas y ya obras de museo, reversionándolas o mezclándolas con otros elementos en esta década del 80. En el caso de la figuración libre, si bien también se trabaja con esta idea de reversionar estilos anteriores, lo que van a hacer estos artistas es inspirarse en otros elementos y no en las obras de arte puramente académicas, sino que van a trabajar con la historieta, con el rock, con la publicidad, que eso, si bien
ya se había planteado con el pop art o con una vertiente del pop art, ahora se resignifica y se trabaja con una cultura pop ya mucho más afianzada. Si bien siguen siendo irónicos y sarcásticos, al igual o parodian las obras, al igual que la transvanguardia italiana, los artistas de la figuración libre trabajan con una amplitud mayor de materiales y técnicas, porque también trabajan con lo que son materiales extrapictóricos, con intervenciones sobre la tela, con rasgaduras y con arañazos y cosas así. En el caso de las pinturas que yo les presento hoy son pinturas sobre tela, no tienen materiales extrapictóricos ni intervenciones demasiado bruscas sobre las telas, pero sí hacen referencia a imágenes que están sacadas de la gráfica de humor, de cómics y demás. Una aclaración que no les hice antes, pero lo tienen en el texto de todas maneras, es que transvanguardia italiana, neoexpresionismo alemán, figuración libre y bad painting son movimientos básicamente hermanos, pero que se dan. El neoexpresionismo alemán en Alemania, la transvanguardia italiana en Italia, la figuración libre en Francia y el bad painting, que es el movimiento que ahora paso a comentarles, en Estados Unidos. Es una aclaración que les quería dar como para que entiendan por qué estamos hablando prácticamente de un mismo movimiento con distintas denominaciones. En el caso del bad painting lo que vamos a tener es una base también de representación del sentimiento del artista, pero que va a anclar su forma de realizar el arte básicamente en los elementos del arte de la calle, el graffiti, las plantillas o los esténciles, la cartelería, las marquesinas de teatros y de cines y, eh, y el arte, entre comillas, o las producciones de protesta que se ven en las calles y en los murales de la calle. Vuelve o sigue siendo un arte que critica de alguna manera el arte minimalista y el arte conceptual eh, por, por plantear que no presentan ningún tipo de contenido ni social ni estético. Lo que plantea el bad painting, al igual que sobre todo el caso del neoexpresionismo alemán, es una ideología que es de alguna manera contracultural. Porque en lo que se basa el bad painting es en una ideología marginal o contracultural como el punk, el rock, las culturas afroamericanas e hispanoamericanas en el contexto de la década del 80 en Estados Unidos. Como característico de este arte, lo que tenemos es, y como su nombre lo indica, es que es un arte que parece que está mal hecho, pero es absolutamente intencional. Está trabajado a través del grafismo, de la mancha de color, pero le sumamos a la mancha de color lo que son los raspones, las rayas, la escritura y la sobreescritura, el empaste. Lo que hace es trabajar la figuración, pero deformándola a través de los rayones al estilo de un tachismo de mediados de siglo. ¿Por qué? Porque a través de lo que parece ser un lápiz o una lapicera, pero sería a través del graffiti, se trabaja esta idea de rayón o de tachones sobre las imágenes ya producidas.
Por eso parece descuidado, parece mal hecho, pero en realidad es absolutamente intencional. Con este movimiento cerramos los movimientos de la década del 80. Tengan presente que tienen el texto también que acompaña estos videos.